Enciendan sus cámaras, así renovamos la audiencia. Ya estamos para seguir. Bien. Creo que estamos todos, ¿no, doctora Monte? Sí, señor presidente, están presentes todas los representantes de las partes. Informo con relación a la siguiente testigo, Sí. que es la doctora Virginia Susana Vicchioli. Informo por indicación de la presidencia que se ha hecho saber, que se haga saber a las partes, que el testimonio de la nombrada ha sido admitido con relación al proyecto de reconstrucción virtual del centro clandestino de detención conocido como El Campito, realizado por el equipo interdisciplinario Huella Digital de la Universidad General Sarmiento, y que la testigo está siendo asistida por cuestiones de apoyo tecnológico para lo que fuese necesario reproducir en la audiencia por Martín Malamud, que formó parte de ese equipo y que no es testigo del juicio. La presentación, la incorporación de la presentación ha sido dispuesta en el auto de admisibilidad de las pruebas, dictado en la causa 3359, que obra agrosado a foja 754 a 60 de esos autos. Eso se dispuso en la incorporación del material. Muy bien, o sea, es decir que el testimonio va a ser acompañado por una presentación y para exhibir esa presentación dimos autorización a una persona que le apoye de manera por el tema tecnológico. Esto ya fue adelantado oportunamente a las partes cuando les mencionamos quiénes serán los citados para el día de la fecha. Así que, ante todo, doctora, muy buenos días. Veo que escuché que nos recibe bien, ¿es así? Sí, los recibo perfecto. Buenos días a todos. No puedo distinguir quién es la persona que me está hablando. Yo, doctora, soy el presidente. Muchas gracias. Perdone, muchas gracias, doctor Gutiérrez. Gracias. Bueno, ¿me dice su nombre y apellido completo, por favor? Sí, mi nombre es Virginia Susana Vicchioli. Como sabe, ha sido convocada a declarar en el marco de las causas 3005 y sus conexas en trámite ante este Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de San Martín. Yo tengo la obligación de saber que el artículo 275 del Código Penal castiga con prisión de hasta 10 años el delito de falso testimonio, por lo cual usted tiene que decir la verdad de todo cuanto supiere y le fuere preguntado. ¿Juro promete decir la verdad de acuerdo a sus creencias? Juro. Le informaron los nombres de los imputados en este debate. ¿Usted es deudora, acreedora, familiar o tiene algún vínculo particular con algunos de ellos que nos lo tenga que hacer saber? No conozco a ninguno de los imputados y no tengo ningún tipo de vínculo con ellos. En cuanto a las condiciones en las que tiene que brindar este testimonio, tiene que estar sola o a excepción de alguna persona que se autorice por parte del tribunal a que la acompañe. En este caso, hemos autorizado a una persona para que haga apoyo tecnológico y bueno, se va a expresar respecto a una reproducción que va a proceder a hacer junto con su testimonio. Perfecto. ¿Sí? Muy bien, le pido por favor que lo haga en voz alta porque estamos grabando la audiencia. ¿Se escucha de esta manera? ¿Está bien? ¿Correcto el tono? Está bien, doctora, gracias. ¿A quién le concedemos la palabra en primer término? ¿Doctor García Berro? Doctor Yonto. Doctor Yonto, tiene la palabra. Gracias, presidente. Virginia, muevo la mano para que me ubiques. Bueno, buen día, gracias por dar tu testimonio. Primero queríamos, por favor, que les cuentes a las y los integrantes del tribunal y a quienes forman parte de este debate, quién sos y cuál es tu trayectoria profesional y a qué te has dedicado y a qué te dedicas, brevemente. Bueno, perfecto. Yo soy formada en la Universidad de Buenos Aires como licenciada en Antropología Social
Después tengo un diploma de maestría en la Universidad Federal de Río de Janeiro, también en Antropología Social, y un doctorado en Antropología Social en la misma institución, y mi formación se completa con un postdoctorado en la École Normale Supérieure de París, y bueno, esa es mi trayectoria. Y esta reconstrucción virtual que vamos a presentar, que voy a presentar hoy en esta ocasión, se vincula con un proyecto de investigación y de extensión que se inició en la Universidad de General Sarmiento, que contó con fondos de la Secretaría de Políticas Universitarias, de la propia universidad, y que también se vinculó con profesionales del área del diseño y la programación que están en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Arquitectura y Diseño. Bien, y nos podrás contar cuál era el objetivo, cómo se elaboró, quiénes participaron, qué fuentes tomaron, es decir, que cuentes el contexto en el que se da este trabajo. Sí, perfecto. Yo quería hacer esta declaración testimonial en un primer momento presentándoles el dispositivo virtual y haciendo un recorrido breve de ese espacio en 10 minutos. Y en un segundo momento quiero referirme a los métodos y las técnicas que se usaron en la realización de este dispositivo virtual. Querría pedirle que me confirmen si se está viendo bien la imagen. Sí, doctora, se ve perfectamente la imagen y proceda a abrir Perfecto. la Bueno, manera descrita. Gracias. este plano entonces nos muestra la superficie comprendida por el centro clandestino El Campito. Esa superficie es la que está delimitada por la línea de color siena, más gruesa, ¿sí? Y hay unas líneas punteadas menores, también en celeste color siena, que delimitan el espacio que nosotros reconstruimos dentro de todo el espacio comprendido por el centro clandestino del Campito. Es decir, que por fuera de estas líneas punteadas donde había una zona boscosa, una cancha de fútbol, ese espacio nosotros no lo reconstruimos. Lo que sí está reconstruido es todo este espacio comprendido por la línea punteada y donde es el lugar donde se localizan todas las edificaciones vinculadas al espacio de detención de personas secuestradas. Si uno recorre el camino central, se puede ver que saliendo del perímetro del centro clandestino, había una tranquera, había una zona de basural, y por último, arriba a la izquierda, estaba el acceso a la pista clandestina, donde los testimonios que nosotros tomamos indican que partían desde allí los vuelos de la muerte. Dentro del perímetro que les acabo de detallar con esta línea punteada, también hay que hacer otra distinción. Es la distinción entre los espacios que aparecen en color siena, que son los edificios que nosotros reconstruimos internamente, y los otros espacios en color gris que están reconstruidos solamente desde su exterior. Entonces, ese es un primer criterio para conocer las características del trabajo que nosotros realizamos. Ahora voy a pasar a una siguiente imagen que tiene como propósito mostrar la importancia de contar con esta herramienta que nos permite recorrer el espacio del centro clandestino. Esta foto que estamos viendo en este momento muestra el lugar del Campito hoy en día, ¿no? Fue tomada por mí en un recorrido que hice en el año 2018, 2017, y esto es lo que encontramos si realizamos una visita en el lugar. Ahora vamos a mostrar una imagen contrastante que muestra lo que esta herramienta
del dispositivo virtual nos permite conocer y recrear en el espacio físico. Estamos en el mismo lugar que es el camino central. Pasamos de una imagen boscosa a una imagen que nos permite tener una idea de cómo se componía el centro clandestino. Ahora vamos a pasar directamente a la reconstrucción y vamos a empezar a recorrer este espacio. Vamos siempre a tomar como punto de referencia en la descripción este camino central, porque el camino central, digamos, se extendía desde el inicio hasta el final del centro clandestino. Ahí podemos ver las edificaciones y si giramos la cámara vamos a poder observar el portón de ingreso a El Campito. Este era el portón desde donde ingresaban los autos que traían a las personas secuestradas. Vemos al exterior, vemos una garita, y hacia el interior, a la derecha, también podemos observar una segunda garita de seguridad. Al hacer un paneo también hacia el sector derecho, vamos a ver que podemos encontrar un quincho que era utilizado como un lugar de estacionamiento para los autos. Los testimonios que nosotros recogimos para este trabajo también coinciden en destacar la existencia de un tanque de agua que estaba pintado en color rojo y cuyos cimientos fueron identificados por el trabajo del equipo argentino de antropología forense. Ahora vamos a retomar en este recorrido al espacio central, al camino central, y vemos hacia nuestra izquierda está en primer lugar el edificio llamado edificio de mampostería. Este edificio funcionaba como el lugar de control y gobierno, digamos, del centro clandestino, y a él vamos a volver al final del recorrido. Vamos a continuar recorriendo el espacio, y lo que vemos a la izquierda es una pequeña usina o elemento que genera electricidad para el campo. Hacia adelante, a la izquierda también, están los baños que eran utilizados por las personas secuestradas, y haciendo un breve giro hacia la derecha, vamos a ver también unas construcciones. Las primeras son edificaciones que servían, la más pequeña que está pintada de blanco era un depósito, y la que está antes era un lugar que era utilizado por los integrantes de las Fuerzas Armadas. El espacio que se abre a la derecha a continuación era lo que se conocía como pabellón 3. El pabellón 3 fue un espacio donde se alojaban a las personas que eran secuestradas en el centro clandestino. Podemos ver que sus características son las de una caballeriza, que era la función inicial que tenía este espacio. Era un espacio construido en chapa, tenía piso de tierra, no tenía ninguna ventana o abertura de luz natural, y las personas secuestradas eran mantenidas en el piso, engrilladas por los tobillos, y a su vez unidas a una cadena que se sostenía de los extremos del galpón o de los postes que habían servido a la función de la caballeriza anterior. Este era un lugar que, según los testimonios que nosotros recabamos, nuestras fuentes, era extremadamente frío, estaba infectado de ratas, y este fue el espacio donde, por ejemplo, estuvo detenida Sandra Missouri cuando tenía 11 años. Ahora vamos a volver nuevamente al camino central. Ese otro galpón es el pabellón 2, el que está al lado del pabellón 3, y volviendo a este camino central vamos a ver un eucalipto que también, como el tanque de agua, funcionaba como una suerte de punto de referencia para muchas de las fuentes que nosotros recabamos.
Este eucalipto actúa como punto de referencia justamente porque la vegetación de la zona es principalmente de coníferas, y entonces este era un árbol que se destacaba del resto. Antes de ir a recorrer brevemente el pabellón 1, lo que tenemos al lado exteriormente es lo que se conocía como maroma de los perros. Esto era un alambre que era extendido entre dos extremos, donde se ataba a los perros que, de acuerdo a las fuentes que nosotros recabamos, eran utilizados como forma de amedrentamiento. Acá tenemos entonces el pabellón 1. Este también era un espacio donde se alojaba a las personas secuestradas. Como vemos, tiene otras características del pabellón 3. Este lugar tenía ventanas que estaban cerradas con barrotes, y además estaban cubiertas las ventanas con telas. Las características de alojamiento de los detenidos eran prácticamente similares a las del Galpón 3. Tenía, bueno, piso de mosaico y de cerámico, tenía un lugar separado al fondo donde, de acuerdo a nuestras fuentes, estaban alojadas varias de las mujeres embarazadas que estaban detenidas en el centro clandestino. Y si giramos a uno de los lados, salimos de este pabellón 1, tenemos una suerte de anexo del pabellón, donde también nuestras fuentes indican que en este lugar había mujeres embarazadas, y también se alojaba a los secuestrados, que eran obligados a realizar tareas de mantenimiento del centro clandestino. Vamos a salir ahora de este espacio para empezar a recorrer en forma paralela al camino de ingreso en la parte de atrás del centro clandestino. Al salir del pabellón 1 nos encontramos con la perrera. Después, si seguimos dirigiéndonos desde el fondo del centro clandestino hacia la zona de ingreso, vamos a ubicar unos piletones. Hay también una zona de pileta y de quinchos, porque el centro clandestino antes había tenido otra funcionalidad. Y lo que nos vamos a encontrar es con el edificio de mampostería visto desde la parte de atrás. Este edificio de mampostería, que, digamos, visto desde este lugar, tenía 5 puertas de ingreso. En los dos extremos estaban los espacios que servían como oficina de los jefes de los grupos de tareas. En este extremo izquierdo estaba la sala de interrogatorios, que era utilizada por el jefe del grupo de tareas 1, y a su lado estaba la oficina que él utilizaba. Si nos vamos al otro, hay una bandera, bueno, de PRT, porque los testimonios que tenemos dan cuenta de que fundamentalmente eran trasladados allí quienes formaban parte de agrupaciones de la izquierda. Y acá en el lado derecho tenemos en la primera puerta nuevamente la sala de interrogatorio del jefe del grupo de tareas 2 y la oficina. Si vemos la sala de interrogación, vamos a ver que contiene 2 elementos característicos que fueron recabados en trabajo de investigación, que era, bueno, las camas metálicas llamadas parrillas y la picana eléctrica. Vamos a salir ahora de esta sala para dirigirnos a la oficina del jefe del centro de clandestino del Campito. Esta era su oficina, había un teléfono, había una grabadora. Eso nos lo recabamos a partir de los datos que obtuvimos en las fuentes testimoniales, y esta oficina nos permite conducirnos al resto del edificio de mampostería, donde llegamos acá
a una zona de comedor. Esta zona de comedor era usada también como zona de reunión, de trabajo, y a los extremos, a los costados, tenemos por un lado un baño y una heladera, una cocina, a la que se tenía acceso a través de una pequeña ventana, porque el ingreso a la cocina se hacía desde el exterior. Si giramos nuestra mirada al otro extremo del espacio, encontramos la sala de radio, donde había una radio que se utilizaba para comunicar al campito con el resto de Campo de Mayo. Vamos a salir ahora del edificio de mampostería para observar un último espacio que está formando parte de este edificio y que es esta sala que se la conoce como una sala de enfermería, donde también se utilizó para interrogatorios, pero donde recibían atención algunos secuestrados que llegaban malheridos al centro clandestino, como es el caso, por ejemplo, del testimonio de Scarpati, y este fue el lugar donde también se realizaron partos de las mujeres que estaban embarazadas en el centro de detención. Saliendo de esta sala, volvemos al camino y volvemos al punto inicial de nuestro recorrido. Este es un recorrido rápido, que tenía como propósito ubicarlos en el espacio, y ahora para terminar mi declaración querría referirme a la modalidad a través de la cual se llegó a este resultado, o sea, cómo fue el trabajo de investigación que se llevó adelante para poder tener esta reconstrucción. Es importante decir en primer lugar que esta reconstrucción virtual tiene un valor en términos de que reúne en un espacio y a través del uso de una tecnología muchos datos que ya estaban dispersos y fragmentados en el testimonio de muchos de los sobrevivientes. Entonces, a partir de la reunión de esa cantidad de datos, podemos generar una herramienta que nos permite conocer y recorrer el espacio del centro clandestino. En un segundo lugar, esta herramienta también permite corroborar los testimonios de las víctimas y los sobrevivientes, en términos de que al unir sus referencias al espacio, vamos reconociendo que esos relatos se replican unos a otros, y esos datos son los que nos permitieron reconstruir el centro clandestino, reconstruir los espacios, ¿no? Este trabajo es un trabajo que involucró a un equipo grande de gente, como aproximadamente 20 personas. Por un lado, un equipo de trabajo que coordiné yo y estaba vinculado al área de Ciencias Sociales en la Universidad General de General Sarmiento y a la Universidad Nacional de San Martín, y por otro lado a Martín Malamud y a Diego Cajide, que están vinculados al área de diseño y lenguajes de programación y que conforman el colectivo Huella Digital. Voy a mostrar rápidamente que este equipo digamos, dividió las tareas y realizó una investigación, un relevamiento documental, entrevistas, podemos seguir pasando, y una cantidad de personas trabajaron en el relevamiento de las fuentes.
En lo mismo, si tenemos consideración el equipo de huella digital, entonces hay personas que trabajaron en la realización de este dispositivo en 3 dimensiones, otras personas que trabajaron en programación, en el diseño web y en la realización también de las entrevistas, etc. Ahora quisiera detallar un momento la manera en que nosotros realizamos este trabajo. Este trabajo se hizo en 3 etapas. En una primera etapa, nosotros hicimos, el equipo del área de ciencias sociales, un relevamiento minucioso de fuentes testimoniales. Estas fuentes testimoniales se obtuvieron, en primer lugar, de testimonios judiciales. Estas fuentes testimoniales nos sirvieron para ir identificando la descripción que los sobrevivientes hacían de los espacios donde habían estado, y con eso fuimos creando una base de datos sobre cada uno de los edificios que componían el espacio del centro clandestino. Una vez que tuvimos ese relevamiento de testimonios judiciales, hay más testimonios que utilizamos, y hay más. Entonces, una vez que tuvimos un relevamiento exhaustivo de todos los testimonios y obtuvimos los datos que se refieren al espacio, creamos esta base de datos, y con esta base de datos ahí empezó a trabajar el equipo de huella digital. Lo que ellos hicieron con las descripciones que nosotros les pasamos y la base de datos que creamos fue hacer un primer borrador virtual del dispositivo de Campo de Mayo. Ese primer borrador nos permitió pasar a una segunda etapa. La tercera etapa, entonces la segunda fue el borrador, la tercera etapa consistió en realizar entrevistas a sobrevivientes. Lo que nosotros hicimos fue una aproximación progresiva, mostrándoles a los sobrevivientes los primeros borradores del dispositivo que ustedes vieron, de manera de ir ajustando detalles hasta llegar a la versión final, que es la que acabamos de presentar en este momento. Entonces, hubo una aproximación gradual, y la consistencia de este trabajo se funda en el hecho de haber tomado testimonios que fueron tomados en ámbito judicial, y haber utilizado recursos y técnicas de investigación propias de las ciencias sociales. En este sentido, lo que quiero decir es que hicimos un relevamiento, cruzamos fuentes, cruzamos los testimonios en sede judicial con los testimonios que también recabamos de otras fuentes. Ahora voy a mostrar cómo, me voy a detener un segundo acá también, fuentes audiovisuales y también los testimonios que nosotros recabamos. Del cruce de todas esas fuentes, nosotros pudimos construir una representación visual de lo que integró el centro clandestino. También, por supuesto, hubo otras fuentes documentales muy importantes. Volver para atrás, por favor. Una de ellas, por ejemplo, son la información con las medidas de los cimientos de los edificios que el equipo argentino de antropología forense nos facilitó. Esos datos fueron fundamentales para poder reconstruir en forma realista los espacios, y también mapas aéreos, la inspección ocular realizada por CONADEP y distintos tipos de documentos. También, ahora vamos a pasar a la siguiente imagen, utilizamos testimonios en archivos que están disponibles en archivos audiovisuales con memoria abierta, otros testimonios que están disponibles en fuentes bibliográficas, y por supuesto los testimonios que nosotros mismos recabamos. Para finalizar esta declaración,
Quisiera entonces destacar la consistencia y la solidez del trabajo que involucró 2 años de relevamiento de datos e involucró un equipo de unas 20 personas y el uso también de técnicas y métodos tanto de las ciencias sociales como propias de los lenguajes de programación y diseño.